estudios, ¿verdad? A partir del día de hoy, acerca de lo que se conoce como el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, y espero que pongan mucha atención. Aleluya. Lo que vamos a hablar el día de hoy para, ¿verdad? A las personas que van a escucharnos a través de las redes sociales. Queremos decirle que es un tema de estudio, vamos a decir cosas muy impactantes, fuertes, así que espero que cada uno de ellos, ¿verdad?, estén preparando su corazón para escuchar la palabra de Dios y darle cabida dentro de su corazón. Amén. Amén. En primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 8, la palabra del Señor nos dice de esta manera: finalmente, sed todos ¿de qué? De un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, y venimos ante tu santa presencia, Señor, dándote todo honor y pidiéndote, mi Dios, que en este momento de esta palabra que hemos traído, Señor, el día de hoy para predicar, Señor, en la congregación, sea una palabra, Señor, que llegue al corazón y la vida de aquellos, Padre, que están en este momento deseosos de escuchar tu santa palabra. Señor, en el nombre glorioso de Cristo te pedimos para que tú bendigas a los hermanos en esta noche y a todos los que a través de las redes sociales estarán, Señor, conectándose y mirando esta palabra. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, abre su entendimiento, abre su corazón para que esta palabra caiga en una buena tierra y lleve mucho fruto abundante en cada uno de ellos. Padre, lo pido en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su asiento. El evangelio, un evangelio de resultados. Diga conmigo, un evangelio de resultados. Usted, hermano, sabe que la palabra evangelio, usted sabe lo que quiere decir la palabra evangelio, amén. La palabra evangelio quiere decir que Cristo murió por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario, que fue sepultado, dice su palabra, pero que al tercer día resucitó. Aleluya. ¿Sí? Y ascendió hacia los cielos, dicen, testigo de muchas personas, ¿verdad? En presencia de muchos testigos. Así que eso es el evangelio, eso es la palabra que nos enseña el Señor, es el evangelio. O sea, son las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas porque Cristo venció a la muerte. Cristo pagó el precio por nosotros los pecadores, y dice la palabra de Dios que resucitó de la muerte yendo hacia su gloria y está a la diestra del Padre. Así que hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en su nombre. Hay victoria en su palabra. Hay victoria en su evangelio. Amén. Estamos contentos por ello. Pero aquellos que ahora hemos conocido a Cristo, los que aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, ahora nos queda un desafío. Y el desafío es vivir ese evangelio. Amén. El desafío es vivir el verdadero evangelio. El vivir, ¿verdad? Como dice su palabra, hermano, con un evangelio que tenga resultados, que dé resultados. Un evangelio que haga efecto en aquellos que escuchamos la santa palabra de Dios. Así que para poder entender más ampliamente eso, vaya conmigo a Santiago rapiditamente y atrasito. Y en Santiago, en el capítulo número 1 y el verso, hermano, número 22, oiga lo que dice la Escritura, porque vamos a estar tomando estas dos porciones bíblicas para que esta palabra nos hable a nuestro corazón. Y dice: pero sean hacedores de la palabra, ¿y qué? Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos.
Porque si alguno que es oidor, dice, de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Amén. Y ahí sigue hablando Santiago. Ahora, note usted que ahora Santiago le habla ¿a quién? A creyentes, a personas que han conocido a Cristo como su suficiente Salvador, aquellos que están caminando en las cosas de Dios. Amén. Amén. Aquellos que van a la gloria del Señor, que tienen una sola meta, un solo objetivo, y es llegar un día a su reino. Amén. Entrar a su presencia. Así que Santiago pues nos da a nosotros una idea de lo que representa vivir el Evangelio, vivir en el Evangelio, en un Evangelio que tenga un resultado. Sean, hermanos, hacedores y no tan solamente que oidores. Amén. Vayamos entonces y veamos la cita de Pedro. No quite su manita, las vamos a estar teniendo las dos citas alternas, pero quiero que usted vea lo que, hermano, vamos a mirar. En la carta del apóstol Pedro, Dios nos da un llamado a todos aquellos que estamos caminando en este camino. Amén. Y en el versículo número 8 y el versículo número 9, la palabra de Dios nos enseña algo muy importante. Nuestro primer punto es atender a la demanda de Dios. ¿Cuál es la demanda de Dios en la vida nuestra? Bueno, lo primero que el Señor dice en el versículo 8 a través de Pedro es que todos seamos de un mismo sentir. Amén. Que todos seamos de un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, que seamos amigables, que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, que bendigamos sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos ¿qué? Bendición. Dios tiene demandas tremendas en su palabra para nosotros los que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermano, la importancia de esta palabra. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, debe de haber un resultado en la vida nuestra. Debe de haber un resultado en la vida de cada uno de aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Es muy difícil, hermano, en nuestro tiempo mirar lo que está sucediendo, hermano, en las iglesias, en donde estamos viendo muchas congregaciones, muchas personas que se reúnen en sus casas, hermano, a predicar la palabra, a hablar del Evangelio, a través de la radio. Estamos en un tiempo donde, hermano, la ciencia ha alcanzado niveles tan altos, hermano, de alcance mundial, que, hermano, se convierte en una arma de doble filo. Y no solo eso, el diablo sabe perfectamente bien lo que está haciendo a través de esa, ¿cómo se dice?, de esa expansión de ciencia que estamos viviendo en nuestro mundo el día de hoy. El diablo sabe. Y el diablo utiliza las cosas buenas para que nosotros, hermano, tropecemos en ellas. ¿Sí? Ponga atención. El diablo utiliza las cosas buenas para poner tropiezo a los que estamos caminando hacia la gloria de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos la demanda de Dios, una de las primeras cosas que debemos atender nosotros, los que creemos en Cristo, es que debe de haber un resultado en la palabra que nosotros escuchamos. Pero vamos a suponer que usted, a través de la semana, usted escuchó 3 predicadores distintos con 3 mensajes diferentes. Aleluya. Yo no tengo nada contra eso. Usted puede escuchar a quien usted quiere escuchar. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted vea. ¿Cómo podremos hacer que esos 3 mensajes se conviertan en realidad en nuestra vida personal? ¿Verdad? Cuando nosotros miramos la Escritura y miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Señor nos dice a través de su palabra que Dios nos pedirá cuentas de lo que sabemos de la palabra de Dios. Dios no nos pedirá cuentas de lo que no sabemos.
ni de lo que hemos oído, de lo que no hemos oído. Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros estamos aprendiendo, de lo que nosotros estamos oyendo. Entonces, si nosotros estamos escuchando a un predicador porque me gusta, porque su predicación me parece muy buena, porque la manera en que lo hace es aceptable, tenemos que tener entonces, hermano, cuidado. Porque si voy a seguir ese tipo de enseñanza, debo de poner toda mi atención en ello para realizarla en mi vida personal para que haya un fruto. Amén. Amén. Así que si usted escucha la palabra solo porque quiere satisfacer su intelecto religioso, usted tiene un problema con Dios, porque Dios le pedirá cuentas de esa sabiduría. Amén. Nos pedirá cuentas de qué es lo que hicimos con esa palabra, qué es lo que estábamos haciendo con esos mensajes, qué es lo que realizamos en nuestra vida diaria con lo que escuchamos a través de muchos predicadores. Aleluya. Ahora, note lo que dice el apóstol Pedro. Si nosotros vamos a atender una demanda, yo creo que tenemos a partir de este momento, hermano, un gran desafío. El apóstol Pedro, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pedro, en el versículo número 8 y 9, hace una demanda a la iglesia, hace una demanda al cristiano. Y la demanda que tiene Dios es que todos seamos, ¿qué? De un mismo sentir. Aleluya. ¿Cuántos creen que eso es un desafío? O sea, es algo para pensar, hermano, diariamente en nuestra vida personal. Para levantarnos cada día y empezar a entender qué es lo que el apóstol Pedro, hermano, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Que todos seamos primeramente de un mismo sentir. Segundo, que seamos compasivos. Aleluya. O sea, si yo voy a poner atención a esta palabra, quiero que usted vea la importancia, hermano, de lo que Dios dice a través de su palabra. Dios está esperando que nosotros prestemos atención mucho a lo que está diciendo, porque Dios demandará de esto, hermano, un resultado en la vida suya. O sea, ¿de qué sirve conocer el Evangelio y no tener resultados en el Evangelio? ¿De qué sirve conocer la palabra de Dios y no tener resultados de la palabra de Dios? Aleluya. Cuando nosotros miramos al apóstol Pedro, nos dice que seamos compasivos y que nos amemos, ¿qué? Fraternalmente. ¿Alguien sabe lo que significa amarnos fraternalmente? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es amarnos fraternalmente? ¿Usted ama a alguien fraternalmente? ¿Ah? Como hermano. ¿Usted ama a algún hermano suyo? ¿Sí? ¿Tiene alguien, algún hermano a quien usted ame fraternalmente? Porque hay hermanos que no se aman. ¿Sí, verdad? O sea, uno tiene personas cercanas en la familia personal que, hermanos, son muy especial para nosotros, ¿sí o no? Amén. 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 ¿O no ama a nadie en usted? Aleluya. ¿Sí? Pero hay personas en nuestra familia a quien nosotros, hermano, como decimos allá en el mundo, nos quitaríamos el pan de la boca para dárselo. Yo no me lo comería, pero bueno. Así dicen, ¿verdad? Rías, hermano, aleluya, dijo Guillermo, están muy tensos. Pero quiero que usted vea la importancia de esto. Si usted ama a alguien de su familia fraternalmente, el apóstol Pedro, de parte de Dios, nos dice que debemos aprender a amarnos, aunque no sea de mi familia carnal. Aunque, hermano, tengas un caractercito, ay, Dios mío, aleluya. Sí, porque hay gente que cae así pesadita, hermano, aleluya, gloria a Dios. ¿O no? O todos somos una miel, somos un pan, ¿verdad? Somos un pan aquí, aleluya. Pero de esos panes bolillos duros, así, aleluya, gloria a Dios. No, todos somos un pan. Pero, ¿qué es lo que el apóstol Pedro quiere?
que aprendamos a amarnos, así como lo haríamos con una persona de mi propia familia, carnal, de mi sangre, que lo hagamos con aquellos que hemos conocido a Cristo como nuestro suficiente Salvador. A un hermano le aguantamos, hermano, muchas veces tontería y media, ¿sí o no? Uy, hermano, aleluya, gloria, nos hacen una y se las pasamos. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro quiere que hagamos lo mismo con los de la iglesia. Aleluya. Ay, ¿sí? Que seamos misericordiosos. Aleluya. Así que si usted, hermano, mañana va a escuchar a un predicador, ponga mucha atención porque tiene demasiado trabajo hoy. La demanda de Dios para usted al venir a la casa del Señor a escuchar su palabra es porque usted quiere realizar lo que Dios dice en su vida. Y la demanda de Dios en esta noche, a través del apóstol Pedro, es que nosotros seamos misericordiosos y amigables. Amén. ¿Cuántos son amigables? Amén. Amén. Hay gente que te saluda así. ¿Nunca le han saludado así? Y a veces les queda uno de la mano y hasta casi la saca. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué están haciendo eso? Porque no han visto a Pedro en el capítulo número 3 y el verso número 8. Y si lo han visto, lo han pasado por alto. Mire, quiero que usted vea para que vea la importancia, hermano, de un evangelio, hermano, que tenga resultados. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo odiaba a una persona, pero la odiaba. Quiero que sepa. Y tenía problema con él. Es más, un día casi estuve a punto de pegarle con una pistola que traía. Dios mío. Hey. Y cuando me convertí al Señor, me recuerdo que yo empecé a leer la Biblia y cuando llegaba al pasaje donde dice la regla de oro, donde dice que amemos a nuestros enemigos, yo me brincaba esa parte. Yo no la quería leer. Cuando la leí la primera vez, yo la brincaba. ¿Y sabe por qué la brincaba? Porque yo tenía un problema interno con alguien que no era de la iglesia. Bueno, no era de la iglesia. Pero el problema estaba en mí. Yo tenía ese problema interno. Traía cosas arrastrando desde que, hermano, estaba en el mundial y esa era una de ellas. Así que, imagínense, cada vez que llegaba, yo me brincaba a ese lugar. Yo no lo quería ver. Pero seguía leyendo y había una vocecita que me decía, regrésate. Regrésate. Y hermano, y me regresaba y hacía lo mismo. Volví a llegar a esa y me la volví a brincar, aleluya. ¿Sabe cuánto duré así? Como 6 meses. Gloria a Dios. Y un día un hermano se enteró del problema y viene y me dice, oye, que tú tienes esto y esto contra fulano de tal. Sí, así es. ¿Y por qué no lo arreglas? Me dijo. Y yo no hallaba cómo decirle que me caía gordo. Yo no hallaba cómo decirle que lo odiaba, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Pero él sabiamente me supo hacer entender que en Cristo ya no se puede vivir de esa manera. Que yo no podía seguir, hermano, cargando ese peso en mi vida. Pero lo más importante era que la palabra misma de Dios me redarguía el corazón. ¿Sí? Cuando pasaba por ese lugar, hermano, aunque yo me saltaba esa parte, había una voz que me decía, vuelve. O sea, un evangelio con resultados. ¿De qué servía estar en la iglesia? ¿De qué servía aceptar a Cristo si yo seguía arrastrando? ¿Sí? Mi situación personal pasada. ¿Sabe que hay mucha gente dentro de la iglesia en Cristo que, hermano, están viviendo un evangelio sin resultado?
que oyen predicación y predicación solo para, hermano, calmar un poquito la incertidumbre religiosa de su corazón. Usted tiene que analizar bien por qué es que usted, hermano, escucha y escucha y escucha y no hace. Tiene que saber eso. O sea, si yo escucho y escucho y no hay resultados, algo no está bien en mí. ¿Sí? Algo está sucediendo mal en mí. ¿Por qué oigo? Oh, porque me gusta cómo le hace, me gusta cómo grita, me gusta cómo la palabra. Sí, bueno, si te gustan todas esas cosas, entonces tienes que poner mucha atención a ello. Y si tú consideras que esa persona es la persona que más te habla, que más te llena el corazón, hermano, ojalá y que esté cerquita porque tienes que correr a esa iglesia. ¿Me explico? O sea, es muy difícil cuando hablamos estas cosas de un evangelio puro, pero la palabra de Dios nos enseña que dice la Escritura que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y si yo estoy en una iglesia donde no hay resultados personales de su palabra en mi vida, estoy peligrando. Amén. Aleluya. Y si a mí, ay, es que ese predicador que sale en la radio, ay, a mí me llena, hermano, córrale, alcáncelo, porque ahí usted empezará a realizar lo que la palabra de Dios enseña en su vida personal. Entonces habrá resultados. Aleluya. Amén. O sea, no estamos corriendo a nadie, es una enseñanza. Pero ¿estoy siendo claro en lo que le digo? Amén. O sea, yo quiero que usted se vaya pensando y escuchando el mensaje de la Escritura, porque, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que ser claros en lo que estamos, hermano, predicando. Yo no voy a llegar allá con el Señor y decir, los tenía fuerzas a todos aquí, porque si no, los condenaba en el nombre de Jesús. Yo no puedo decir eso. Pero cada uno de ustedes es responsable por la palabra que escucha. La Biblia dice que la demanda de Dios entonces a través del apóstol Pedro es que no devolvamos a nadie mal por mal. ¿Sí? Si te hacen un daño, tú vas a hacer un bien. Dígale que está a su lado, si me haces un daño, te voy a hacer un bien. Se lo digo así. Te voy a hacer un bien, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si estamos comprendiendo lo que Dios a través de Pedro nos dice. No solamente eso, ni vamos a devolver, hermano, maldición por maldición tampoco. No podemos realizar eso así. Tenemos que entender que debemos bendecir, sabiendo que fuimos llamados ¿para qué? Para heredar la bendición de Dios. Ahora, el apóstol Pedro nos presenta la demanda. Eso es lo que Dios dice. Esto es lo que usted tiene que realizar. A partir de este momento tiene que ser muy claro en lo que usted va, hermano, a recibir. Si yo tuviera que preguntarle, solo para que veamos, hermano, esto. Si tuviera que preguntarle, hermano, acerca de la palabra que se predicó el día domingo aquí en este altar por el hermano que nos visitó en este lugar. Si le preguntara a usted que lo escuchó, ¿cuál fue el mensaje central de ese hermano al predicar aquí? ¿Se acuerda cuál fue el mensaje central? Aleluya. Ser agradecido. Que seamos agradecidos. O sea, el mensaje central que predicó el hermano llevaba una sola cosa en su, hermano, enseñanza: que fuésemos agradecidos. Cuando usted, hermano, empieza a escuchar la palabra, tiene que quedarse con esa palabra, porque usted tiene la responsabilidad de ¿qué? De ponerla por obra. Porque de lo contrario, dijo Santiago, se va a convertir en un oidor. Hay mucha gente que es un oidor dentro de la iglesia. Ahora, Dios nos dice, esto rapidito, estamos empezando un tema de estudios y vamos a continuar, pero note usted esto. Dios nos demanda, nos presenta una demanda bíblica para realizar en nuestra vida. Segundo, vamos a tener que tomar la decisión de obedecerla. ¿Sí?
Cuando nosotros, hermano, ya escuchamos lo que Dios nos pide, ahora yo tengo que ponerme a escuchar la palabra que estoy, hermano, recibiendo de parte de Dios, y tengo que tomar, hermano, la decisión de ponerla en práctica, o sea, de obedecerla. En el verso número 10, la palabra dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea, si yo no tomo esa decisión, para mí la palabra de Dios será como el periódico que leí en la mañana, o como la noticia de las quemazones que está pasando en este momento aquí en California, y mañana voy a escuchar otras, y hermano, eso, ¿verdad?, es pasajero. Las noticias de mañana borrarán las de hoy, y así sucesivamente van a ir saliendo cosas nuevas, hermano, que nos irán quitando las cosas viejas. Pero en la palabra de Dios no es así. En la palabra de Dios yo tengo que tomar la decisión de realizar lo que Dios me está pidiendo. Dios no me obliga. Dios no me está poniendo, hermano, ¿cómo se dice? Una llave aquí en el pescuezo para que yo, hermano, acepte. No, es usted, soy yo, el que debo de tomar la responsabilidad de decirle a Dios, quiero obedecerte. ¿Sí? Mientras nosotros no tomemos la decisión de obedecer, hermano, el evangelio no va a dar resultado. ¿Sí? El evangelio no va a tener ningún sentido para su vida. Usted se va a sentir aburrido, cansado. Usted se va a sentir, hermano, sin ganas de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el evangelio que usted está escuchando, hermano, le parece que no es tan importante como para tomar una decisión de cambio, de transformación. Aleluya. Entonces, si nosotros solamente oímos y oímos y oímos a los mejores predicadores del mundo, pero no tomamos la decisión de transformar esto, de nada sirve. Amén. Santiago lo dijo. Te vas a convertir en un oidor que vas a oír 30, 40 predicadores al año. ¿Y de qué sirvió? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Sí me estoy explicando, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, este es el llamado de Dios. Dios, a través de su palabra, nos enseña cosas muy importantes, cosas, hermano, que tenían efectos, hermano, tremendos en la vida de los creyentes. Por ejemplo, en el principio de la iglesia, cuando vemos la iglesia del principio, miramos una iglesia que no se parece a la iglesia de nuestro tiempo. Como que aquella iglesia es otra iglesia. Allá donde se movía el Espíritu Santo de Dios, ¿se acuerda? Allá donde se derramó el Espíritu, y todos los que pastoreaban esa iglesia eran dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda de esa iglesia? Está en el libro de los Hechos. Véala, aunque sea como historia, gloria a Dios. Pero ahora note la importancia. La Biblia dice que en aquella iglesia había gente que había entendido el llamado de Dios, y todas las cosas que tenían, hermano, no las consideraban como de ellos mismos, sino que ¿qué? Dice que ellos tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. Amén, amén. Ahora, note usted lo que está diciendo la palabra, hermano, en este pasaje de la Escritura, porque, hermano, había unos ahí que quisieron, hermano, parecerse a todos los demás. ¿Sabe que hay veces que hay gente, hermano, dentro de la iglesia que vive de apariencias, que tratan de enseñarle a medio mundo que sí son creyentes y que ellos aman al Señor Jesucristo? Pero en el capítulo 5 del libro de los Hechos vemos a una pareja que se llamaba Ananías y Zafira. Amén. Que trataron de ¿qué? De engañar al Espíritu Santo, tratando de hacer lo que los demás hacían. Amén. Gloria a Dios. Bueno, después vamos a ver. Así que mientras no tomemos la decisión de obedecer la palabra, lo que estamos escuchando, hermano, tenemos un problema. Nos vamos a ir de aquí, vamos a salir el día de mañana, pero en la predicación que viene a continuación del otro hermano que sigue en la radio o en la televisión o a través de la internet, borrará lo que usted, hermano, ha escuchado el día de hoy. Ahora, poner, hermano, al día
3 o 4 predicaciones en la vida nuestra de enseñanza, yo no creo que sea fácil. Gloria a Dios. Me estoy explicando, ¿verdad que sí? O sea, yo no creo que sea algo sencillo, hermano, enfrentarse a una situación como esa. Si aquí, hermano, oyendo lo que el apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, encontramos, hermano, cosas que hermano, nos ponen a temblar. Ay, pero es que ese hermano yo no lo puedo ver ni en pintura, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Y ay, ese hermano que cada vez me hace esto, ¿cómo puedo tratarlo de esta manera? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, por eso cuando salimos de aquí ya vamos con la firme, oiga bien esto, decisión de obedecer lo que Dios dice. No es fácil, pero lo voy a hacer, Señor. No es sencillo, pero estoy dispuesto a realizarlo. Señor, yo no sé cómo, pero voy a hacer lo posible por cumplir lo que tu palabra dice. Evangelio con resultados. Amén. Entonces la palabra tiene un resultado, amén. Entonces la palabra tiene algo diferente para la vida suya y para la vida mía. Ahora, cuando nosotros miramos el apóstol Pedro, lo que nos está diciendo, vamos a ir al punto número 3 porque no los quiero cansar. Recuerden que esto va a ser para todo el mes, pero quiero, hermano, que usted vea la importancia. 3, cuando nosotros, hermano, miramos la demanda de Dios, ¿sí?, y tomamos la decisión de obedecerlo, vamos a irnos de este lugar con el firme propósito de realizar lo que Dios demanda de mi vida. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice. En el versículo número 11, la palabra de Dios nos habla de esta manera y dice: apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Ok, yo me voy a ir en este día escuchando la palabra. Tengo que ser amigable, misericordioso, tengo que ser de un mismo sentir, compasivo, ¿verdad? Tengo que amar fraternalmente a los hermanos en la iglesia. No debo de devolver mal por mal, no tengo que devolver maldición por maldición, sino de lo contrario, Señor, yo quiero bendecir porque yo fui llamado para bendición. A mí no me interesa lo que los demás quieran hacer. Yo estoy decidido a realizar lo que tu palabra dice. Fui llamado ¿para qué? Para hacer bendición. Dígale que está a su lado: yo fui llamado para hacer bendición. Yo fui llamado para hacer bendición. Entonces yo tomo la firme, hermano, decisión de ¿qué? De obedecerlo, de refrenar mi lengua. Voy a refrenar, ¿verdad?, mis labios. No voy a hablar engaño. Voy a verdaderamente a darle a Dios honra y gloria. Quiero que el Señor sea glorificado a través de la palabra que yo he aprendido en mi vida. Amén. Así que cuando termina el servicio, esa persona sale de este lugar con el firme propósito de realizar lo que Dios le ha demandado, ¿sí? Y esta persona sale, hermano, creyendo y diciendo: yo quiero apartarme del mal. Aleluya. ¿Sí? ¿Es mal no hacer lo que Dios dice? Claro que es malo. ¿Es mal no poner atención a su palabra para realizarlo? Claro que es malo. O sea, el apóstol le está hablando a creyentes, no le está hablando al mundo, ni a los inconversos, ni a la gente que no conoce de Dios. Nos está hablando a nosotros, amén, a los que le entregamos la vida a Cristo Jesús. Quiere decir que dentro de la iglesia hay gente, hermano, que está mal o anda en mal. Ah, gloria a Dios. Y a veces nosotros queremos decir: no, hermano, eso ya es un pecado grandote. No. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia y no pone atención a su palabra. ¿Sí? Por eso nunca ve cambios. Por eso le parece aburrida, hermano, la palabra de Dios. Por eso le parece que el evangelio de nuestro tiempo no se parece al evangelio del pasado. Pero es que el evangelio del pasado, hermano, la gente escuchaba esa palabra y tomaba la decisión de ¿qué? De realizar lo que Dios le pedía a través de su palabra. Ya. ¿Sí o no?
O sea, ahí es donde nosotros empezamos a ver, hermano, lo maravilloso del Evangelio que tiene resultados. El Evangelio que trae cambios, que trae cosas importantes para la vida nuestra. El hombre, hermano, que ha entendido este mensaje, sale a realizar lo demandado por Dios en su vida. Se va de aquí, hermano, con la demanda divina en su corazón. Y empieza ¿a qué? Empieza a apartarse del mal y empieza a hacer el bien. Empieza a hacer